Hay personas que me comentan: pastor, qué difícil es seguir al Señor. Mira que lo intento y eso que creo de verdad en el Señor. Yo le respondo: es que no se trata simplemente de creer en Él, porque hasta el mismísimo diablo cree y tiembla. De lo que se trata es de estar cada día cerca de Él, porque es muy difícil el proponerse ser santo y llevar un camino que se pueda parecer cada día más al Señor. Y me gustaría hacerte una comparativa. Imagínate que estás sobrado de peso y por mucho que lo intentas, no logras bajar de peso. Vas al endocrino porque no te encuentras bien. Quieres cambiar porque te cansas, pero por mucho que lo intentas no lo consigues porque además te gusta comer. El endocrino te dice: usted tiene que bajar de peso porque su tensión está disparada y esto puede ser riesgo de muerte. Le voy a mandar un plan de alimentación y ejercicio. Pues, querido amigo, con el Señor es lo mismo. Él te ofrece un plan reflejado en las Escrituras que tienes que obedecer y poner en práctica para que te vaya bien y sigas hacia adelante sin cansancio, sin peso. Si quieres bajar de peso, tienes que obedecer al endocrino. Si no lo haces, depende de tu decisión, pero luego no digas no puedo, di más bien no quiero. Porque si decides seguir al Señor porque le amas, Él te da todos los recursos para que sea posible. La prédica de hoy lleva como título No seáis como ellos, basada en el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16. Mientras preparaba esta palabra me acordaba de nuestro primer eslogan en la iglesia, que era hacia el corazón del Padre. Este año hemos cambiado al orar en todo tiempo, porque para orar hay que tener ese hábito constante, ese deseo para tener una vida espiritual saludable, tener una vida de oración sincera, para así poder tener un crecimiento espiritual genuino. Y el Señor nos está llevando por medio del Espíritu Santo a prestar mucha atención en cómo debemos hacerlo. Una vez escuché esta frase de un rabino y me causó un gran impacto, y dice así: hizo de su vida el mejor de sus libros. Para Dios es más importante el cómo somos que lo que hacemos. El hacer tiene su valor, de verdad, pero siempre que sea resultado de un corazón, de un ser limpio. Esta idea queda clara en las palabras del Señor a Samuel cuando fue a escoger a David para ser rey. ¿Cuál fue la instrucción básica que le dio al profeta? Creo que todos conocemos esto, pero recordemos: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Para Dios había algo que evitar y algo que buscar. Evitar lo externo, lo aparente, porque eso es realmente secundario. Buscar lo que hay dentro, el corazón, porque desde siempre Dios escudriña la mente y el corazón, nos dice Jeremías 11:20. La prioridad para el cristiano debe ser la formación de un carácter moral, una búsqueda continua del Señor, la forja progresiva del carácter de Cristo en nosotros, o sea, el camino de santificación. Ese principio lo vemos claramente expresado en textos como Romanos 8:29, para que fuesen hechos, o mejor dicho, para que llegasen a ser conforme a la imagen de su Hijo. La meta última de mi vida es llegar a ser como el Señor. Todo lo demás de veras carece de importancia al lado de este objetivo supremo. No hay programa de vida mejor para un creyente o para una iglesia, porque este principio no se aplica solo a una persona, sino al conjunto de creyentes, al cuerpo de Cristo. Todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, afirma con rotundidad Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 21. Me preocupa a veces escuchar repetidamente afirmaciones como: esta iglesia lo que de verdad necesita es un buen programa, un proyecto adecuado.
¿Es que hay algún proyecto más importante o más bíblico que llevar a cabo todo aquello que contribuya a esta formidable transformación, metamorfosis del creyente y de la Iglesia a imagen de Cristo? Pues solo es posible en un acercamiento constante, continuo, diario, de la búsqueda de nuestro Señor por medio de la oración, por el estudio de su palabra, por la memorización de textos, por la aplicación de los mismos. Lo que necesitamos realmente es santificarnos. Recordamos ahora este texto en Josué 3:5 que dice: «Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes». Aleluya. Ese camino se debe transitar con confianza y con compromiso con el Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y verso 18 dice: «Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Que el Señor bendiga su palabra. Ese proceso de cambio para llegar a ser como nuestro Maestro se le llama santificación. Es un camino que debe ser constante, donde no vamos a estar exentos de caídas, de ataques, de enfermedades, de tropiezos, de alegría, de gozo constante. Y la santificación ha sido la prioridad y la marca distintiva de los grandes avivamientos en la historia de la Iglesia. Desde los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, pasando por los anabautistas hasta los puritanos, todos ellos han tenido un proyecto muy claro: la santidad, porque todo avivamiento viene primero por estar confrontado a la santidad de nuestro Señor. Y es ahí donde uno se ve tal y como es, y su carencia, su hambre y su sed del Señor. Hoy observamos realmente una fe muy superficial, poco compromiso en el mundo evangélico. El Señor no es Señor, no está entronizado en los corazones. Él sí es importante, pero no ocupa el primer lugar. ¿Y por qué se ha dejado de lado esta prioridad de llegar a ser como Cristo? En demasiadas ocasiones los actos han venido a sustituir a lo central de la vida del creyente y de la Iglesia, la actitud en el hacer más que en el ser. Si esto sucede en la vida de una Iglesia, puede ser el primer paso significativo para su naufragio espiritual. No se nos debe catalogar o no debemos convertirnos en un buen club social, porque habremos fracasado como templo santo en el Señor, como sitio donde regenerar las vidas, donde la gente se sienta querida y amada para poder salir luego a transmitir el lenguaje del Evangelio a los demás. El discipulado no se trata tanto de aprender como de obedecer para ese camino de santificación que tenemos por delante. Además, este anhelo de ser santos en toda nuestra manera de vivir, como nos dice el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 15, no es una opción para unos cuantos, sino el deber de todos los creyentes de la Iglesia. Y el verso 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al final del Sermón del Monte, Jesús exhorta a sus discípulos con una frase concluyente después de un mensaje impresionante, y les dice: así pues, no os hagáis semejantes a ellos. El Evangelio de Mateo, capítulo 6 y verso 8 dice: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. En esa confianza de saber que el Señor tiene presente cuáles son nuestras necesidades, toda nuestra energía, nuestro ímpetu debe estar consagrado a parecernos cada día más a Cristo en ese camino de santidad y no hacer comparativas con el mundo. Entonces muchos de los valores que ahora están instaurándose en nuestro corazón van a tomar un calibre secundario.
Les está diciendo simplemente el Señor: no seáis como ellos. Muchas personas hoy no viven, simplemente hacen. Están tan ocupadas que no tienen tiempo para vivir. Viven para trabajar. Este estilo de vida a la larga les resultará vacío y frustrante, porque prescinde de Dios, el arquitecto del edificio, y mala cosa es tener de lado al Señor, aquel que nos ha dado la vida y nos ha inundado con su paz. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros esfuerzos tienen por meta, aún sin darnos cuenta, labrarse un nombre, mejorar la autoestima, conseguir el aplauso y el reconocimiento de los demás? Hay que tener cuidado con las motivaciones. Las palabras del Señor en Ageo son tremendas. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, meditad bien en vuestros caminos. Este texto sigue teniendo actualidad para nosotros como pueblo de Dios. No seáis como ellos. Fijaos lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, ya que tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Estas palabras que el arcángel atribuye a la iglesia de Laodicea nos muestran que tampoco este es un fenómeno moderno. Esta iglesia era una iglesia que vaciló en su compromiso con el Señor, perdió esa euforia de servir al Señor, de tener al Señor en primer lugar. La tradición de Laodicea en el griego original sería derechos humanos. ¿Y cuántos derechos nos creemos tener, verdad? ¿Cuántos derechos y cuán pocos compromisos? El hombre siempre busca el hacer, el tener más que el ser. Y para el viaje de santificación no se puede viajar con ese peso. El materialismo, la codicia por los bienes materiales, ha sido una constante en el corazón humano, y eso no ha cambiado nada. Cambiando el ser por el tener, hasta hacer válido ese eslogan tan conocido: tanto tienes, tanto vales. Lo fundamental de la enseñanza de Jesús no radica en sus actos, por milagrosos y fantásticos que estos fueran, tampoco en sus palabras sabias y sublimes. El meollo de lo que tenían que aprender estaba en el carácter de Jesús, sus actitudes, sus reacciones, su amor. Incluso en la parábola de los talentos, pasaje que a primera vista nos habla de la importancia de una buena administración, del actuar bien, así como de los resultados, al final lo que se resalta por encima de todo es una actitud. El Evangelio de Mateo capítulo 25 y verso 23 nos dice: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se elogia la fidelidad, el compromiso del siervo, una virtud del ser. La productividad, los resultados quedan en segundo lugar. No es que tengan demasiada importancia ni menos, tienen su importancia justa, pero en la vida cristiana es más importante el cómo, o sea, las actitudes, el corazón, el compromiso. Santifícate, porque esta decisión depende de ti, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso quiero decir, sin nuestra santidad nadie verá al Señor. Si queremos una vida bendecida, una vida intensa con Dios, debes santificarte, comprometerte a salir de la zona de confort, a correr la segunda milla, a esforzarte
por la búsqueda de tu Dios de una forma diaria, constante, como si te faltara el aire para respirar. Busca así al Señor, busca parecerte a Él, busca ser semejante a Él para tener su mente, su corazón. Que el Señor te bendiga.